Ya ahí te escucho. No sé si me escuchan. Ya, lo siento, voy a tener que apagar la cámara por segundo porque problemas técnicos. Pero bueno, como es habitual, el taller de escritura de Casa Barullo siempre implica un proceso de investigación y preparación. Digamos que con la peculiaridad de que esta vez hicimos un sondeo por nuestras redes sobre qué temas les interesaría a las personas abordar. Y aunque lo eligieron las personas pues desde hace rato ya teníamos como un interés por abordar lo monstruoso. eh, por lo que nos alegró como un montón que ganara este tema del bestiario, pero todo fue legal en la elección, lo prometemos. Eh, y también digamos que fue primera vez que este espacio tuvo una modalidad paga, lo que digamos nos incentivó a poner como mucho énfasis en las herramientas que podríamos brindar dentro de este espacio de creación. En ese sentido, digamos que colectivamente investigamos el origen de los bestiarios, su relación con el mito, con el terror hacia lo desconocido. También comprendimos, digamos que un poco sus implicaciones políticas y cómo la religión los usaba como un instrumento de dominio. Que si quieren profundizar en esto, les recomiendo como un montón una serie de reels que está haciendo nuestro equipo de redes, que son geniales. Y digamos que muestran como ejemplos específicos sobre esto de que estamos hablando. También revisamos pues versiones más modernas, como incluso Pokémon. Por otro lado, también reflexionamos como sobre su valor como producto literario, que como todos, pues es un reflejo de su contexto y pone en evidencia pues las incertidumbres de cada época, desde lo periférico, lo excluido, lo marginal, y además contamos como con la visita de Solokov, un escritor con quien trabajamos un retrato de un monstruo que se engendró en el cuerpo de un hombre, que es un texto de 1606. Bueno, en general esta propuesta editorial es un compendio, como pueden ver, de 13 escritores súper diversos y escritoras sobre cómo cada una de nosotras y nosotros interpreta lo terrorífico en el mundo contemporáneo y el cómo uno se relaciona con lo que es distinto. Los textos van desde entrevistas, informes hasta poesía, y en los escritos se puede apreciar en los escritos se puede apreciar unas profundas reflexiones sobre los miedos, la fantasía y el terror. Digamos que reflejando un poco también el rechazo a lo diferente, lo que uno tiene por dentro. Y los temas de estas narraciones surgen de relacionar un objeto, concepto o noción hasta llevarlo al terreno de lo animal o lo monstruoso, usando mecanismos de escritura que articulan la argumentación, el pensamiento reflexivo, el análisis de referentes, y teniendo todo en cuenta todo esto, clasificamos las historias de esta analogía en tres tipos de relación con la otredad o lo monstruoso, que es lo que da las tres sesiones de nuestra publicación. Que la primera es uno frente a uno, que es la que están viendo, y en esta primera parte se ubican las cuatro narraciones que aluden a una especie de encuentro con lo bestial. Aborda como el momento en que lo humano confronta eso que tanto le teme. Nuestra segunda sección es uno dentro de uno, que esta segunda dispone los escritos en los que la línea entre lo racional e irracional es difusa. En ellos la monstruosidad de lo íntimo queda expuesto. Y por último, siendo uno, que es la sesión final, en donde encuentran los 5 textos que retratan como la culminación de una metamorfosis y donde ya es muy clara como la intencionalidad de esos seres que deambulan en la penumbra. Entonces, esas son las 3 secciones que dan como paso a nuestra publicación. Y también nos dimos cuenta de que estas categorías tienen niveles distintos. O sea, digamos que en función de qué tanta profundidad tiene lo bestial. Entonces, de ahí el concepto final de que nuestro bestiario sea una especie de recorrido por un sistema vivo. Desde una mirada de que esto no es algo ajeno a nosotros, sino que está siempre cerca. Esto marcó la clave como para la estética de la publicación, con juegos de textura, colores oscuros y figuras que representan como las ramificaciones de una red neuronal, que son las que pueden ver como al inicio de cada texto, y las ilustraciones que abren como
cada sección. Y se generó como un gráfico de red por cada texto. También incluso como sistemas nerviosos de las bestias mismas. En ese sentido, la sección llamada recorrido neuronal, que es un poco nuestro como índice, que ya hemos visto en varias ocasiones, em, funciona pues como una tabla de contenidos y como pueden ver pues en esta versión digital pues funciona con interactividad muy simple. Em, Esta tabla, digamos que se inspira en el formato de las cartas astrales, donde se relacionan como la posición de las estrellas, pero en este caso es como la posición de las bestias. Y ahí pueden ver el mapa, que igualmente está inspirado con lo que les digo de las cartas astrales. Y ahí están ubicados nuestros textos y las redes neuronales de cada bestia. Em, y bueno, si quieres, Johnny, por fin puedes mostrar la otra para hablar un poco más a profundidad de lo de las redes neuronales y un poco también de la estética general del bestiario. Que, como les decía, algo que me pareció importante es que a la final estas bestias de cada texto ya contaban como con una representación visual, que es el trabajo que hicieron como nuestras ilustradoras y ilustradores. Entonces me parecía importante rescatarlas de algún modo y que todo quedara como unificado. Entonces en ese sentido pensé en idear como una serie de patrones o de figuras que pudiera replicar sobre las imágenes ya creadas por los ilustradores y ir creando como el sistema nervioso de las bestias. Entonces, como ven, eh, eso fue lo que hicimos, como que en cada una, como que hay un elemento específico que siempre ubicaba, por ejemplo, en el rostro de la bestia o de los personajes, y luego ya se iban como configurando sobre la imagen. Luego, pues ya también teniendo en cuenta como cosas estéticas de que se viera un poco armónico. Y las ilustraciones que ahora en cada sección también están inspiradas en el trabajo de nuestros ilustradores, como pueden ver, como haciéndole el sistema nervioso a una de las bestias de cada sección. Entonces esa es la de uno frente a uno, luego está la de uno dentro de uno y siendo uno al final. Y también la selección de esta bestia que le íbamos a hacer el sistema nervioso, pues tenía que ver con pues, el nombre como tal de la sección y que representara un poco eso. Entonces, pues ya se van dando cuenta que las bestias que se esconden en estas páginas se podría decir que provienen de un esoterismo desesperado, de los misterios que corren por las venas del mundo o las neuronas que se confunden con estrellas. En estas páginas también van a encontrar unas entrañas muy parecidas a las suyas, pero no hay que asustarse si sienten que la bestia les mira o les habla desde adentro, o si se convencen de que ustedes son la bestia y la sombra también ilumina. Aquí parafraseando nuestro maravilloso prólogo. Y es importante decir que esta publicación también plantea una discusión sobre la realidad contemporánea, en contraste como con otros momentos históricos. Y también nos da como la oportunidad de movilizar la escena literaria independiente, no solo en Bogotá, incluso pues a nivel internacional, destacando pues la importancia de lo colectivo y pues reivindicar como la literatura y el arte descentralizado. Y bueno, un poco eso. Bueno, también decirles que pues cuando tengan acceso a la versión digital, pues fue un proceso también interesante porque nos tocó como repensarnos pues un montón de lógicas que tiene la versión impresa. Y también pues eso es interesante si en algún momento ven ambas y les pueden comparar. Genial, Sebas. No sé si antes de pasar al conversatorio, alguna tiene como alguna pregunta que quisieran hacer sobre esta parte editorial.
o comentario también. Bueno, yo quiero aprovechar en este paréntesis para mostrarles la publicación física, que también creo que pues es un poco la contraparte de esta digital que acabamos de ver. Eh, Mi voz una vez más no coincide con mi cámara, pero ojalá puedan ver mi cámara. Estoy mostrándoles la publicación final, nuestra criatura. Y una de las diferencias importantes que tienen ambas es que, como vieron, los tamaños en la digital eran iguales, pero en la versión impresa hay un juego de tamaños significativo, ¿no? Hay una separación en los títulos, el tamaño del título corresponde con el tamaño del texto, y también el trabajo de color es como un poco más claro en la versión impresa, ¿no? Eso para que sepan, pues que cada publicación tiene como una convicción distinta, tanto la que van a recibir de manera digital como la que podrán recibir de manera impresa, o comprar de manera impresa. Y además aquí el mapa neuronal es un poco más amplio. Entonces, pues nada, quería aprovechar la oportunidad para mostrarles cómo funciona la publicación física y que se animen y nos acompañen el próximo fin de semana. Genial. Sí, recuerden que pues, las personas que compraron recompensas que incluían la publicación, ese día la van a poder reclamar en el evento. Entonces, bueno, para que se lleven su copia. Estamos, para las que viven fuera de Colombia, estamos como viendo cómo hacer para traer los ejemplares. Y pues ya, luego cuadraremos eso también. Listo. Pues si no hay más preguntas, o si no hay preguntas, más bien. Si quieren, arrancamos con el conversatorio. Les cedo entonces la palabra a Jen, nuestra maravillosa moderadora. Y pues empezamos con eso. Gracias, Dani. Hola, ¿cómo están? Qué alegría poder estar acá acompañando este momento. Voy a darles una pequeña introducción de nuestras autoras invitadas del día de hoy. Yo soy Jennifer, coordino un proyecto que se llama Musa Paradisíaca y estaré moderando la conversación de este ratito. ¿Qué tendremos con Daniela Zuluaga, que es autora de El cuento Licantropía, en Bestiario, esta última publicación de Barullo, y además es gestora cultural, escritora y editora con énfasis en proyectos alternativos o comunitarios. Ha estado en Casa Barullo desde sus inicios, y el poema que publica en este último Barullo es Licantropía, un poema de 3 partes en el que explora la transformación interna, animal, violenta y dura que se da luego de una ruptura. Por otro lado, estaremos con la ilustradora del cuento, Marta Posada, o también conocida como Martirio, quien es diseñadora gráfica, ilustradora y tras años de experiencia en dirección artística para publicidad, diseño editorial e identidad visual, su interés por el objeto impreso la hace regresar a su lugar de origen, los talleres de impresión. Actualmente y desde una posición más conectada con el arte, se sirve de la microedición y las técnicas de impresión artesanales como el grabado, la serigrafía y la risografía para la exploración de su universo como ilustradora, el cual se nutre de mitos, tradición oral, identidad cultural, miedos y psicología del ser humano. Entonces, bueno, un poquito para empezar la conversación, haciendo transición con lo súper increíble que acabamos de ver de la publicación, quería preguntarte, Dani, antes de abordarte como creadora, más como pensar en cómo este proceso en donde hay más de 20 personas colaborando, porque son como, si entre textos e ilustraciones hay más de 20 autores,
¿Cómo se coordina ese proceso con tantas personas y cómo ha logrado como Barullo llegar a esas metodologías después de tantos años de trabajo? Pues de hecho yo creo que eso es como algo muy característico de Barullo y de hecho el nombre del colectivo surge también de ahí, como que esa palabra barullo lo que habla son como de una diversidad de voces, como hablando casi que a la vez y como todavía como que en proceso de creación y un poco de, de desorden, pero que de alguna manera crean un espacio que se habita. Entonces, eso es para nosotras Casa Barullo y es algo que es muy horizontal a nuestra práctica. Desde el principio iniciamos así, iniciamos con un grupo de escritura creativa, 7 personas creando, digamos, de manera horizontal, sin alguien como que dirigiera el taller. Y eso, digamos que ha sido algo como transversal a nuestro hacer, ¿no? Como esa coordinación desde la horizontalidad. Ya digamos después lo que sucede es que se conforma como un equipo que coordina el proceso editorial, que es como el grupo administrativo de Casa Barullo, en el que pues ahorita estamos Sebas, Johnny, que están aquí, y también Emily Blanco, Daniela Huiza y yo. Entonces, digamos que entre las 5, lo que hacemos es como irnos como imaginando la publicación, coordinando los diferentes procesos, tanto de edición de los textos, el proceso luego que se hace con las ilustradoras y los ilustradores, y luego pues ya todo el proceso de diseño editorial y de producción, que para esta publicación en particular, pues fue como especialmente retador, como les decía al inicio. Pero bueno, un poco así como que es como hemos logrado articular como ese proceso con varias personas. Genial, voy a hacer lo mismo que Johnny ahora, mi audio va a estar por otro lado, perdón, pero sigo en la misma cámara. Em, Genial, sí. Y digamos, dentro de ese proceso, entonces, cuéntanos un poquito particularmente, por ejemplo, cómo fue el caso entonces de tu alianza, de tu colaboración con Marta, cómo llegaron a ese proceso de trabajar juntas como dupla, cómo se eligieron, cómo pasa ese proceso de empezar ese diálogo entre ilustradores y escritoras, escritores. Em, Pues lo que se hace desde Barullo es que sale ya luego de que termina el taller de escritura, hay como por parte del equipo administrativo, lo que hacemos es un trabajo editorial de definir como cuáles son los textos que queremos que vayan en la publicación. Y una vez están, hacemos también un proceso de convocatoria abierta para ilustración de los textos. Casi siempre es ilustración, solamente para la edición anterior a Bestiario, que fue la de literatura de viaje, hicimos fotografía, que fue también muy interesante, pero en todas las anteriores versiones ha sido con ilustración. E igual la vez que trabajamos con fotógrafas y fotógrafos también fue lo mismo, también hicimos el mismo proceso. Entonces, lo que hace es que se manda la convocatoria pública, nosotras hacemos un proceso de selección si es necesario,
pues de las aplicaciones que nos llegan, buscando sobre todo pues estilos que sean afines como a lo que sentimos que están reflejando los textos em, y también como cercanos al concepto que queremos trabajar en la publicación en ese momento. Em, Así entonces, lo que sucede, o lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Marta y mío, es que Marta entró pues dentro de la convocatoria. Ya en ese momento lo que hacemos es que se crea como un grupo de WhatsApp con todas las ilustradoras, se les envía los textos para que los puedan leer, vean cuál les interesa y en un momento es un poco como dinámica Juegos del Hambre. Se les dice como, bueno, a tal hora, tal día, tienen que decir cuál texto quieren coger. Entonces ahí cada una escoge el texto que quiere ilustrar. Y luego cada ilustradora trabaja con la autora o con el autor que escogió. Es una conversación muy interesante porque siempre, como más allá del taller, lo que sucede en Barullo es que una de las primeras personas que lee el texto así como completo y con detenimiento es la persona que lo ilustra. Entonces, es muy interesante tener como esa visión, como esa lectura de una otra persona, ver cómo qué vio en tu texto, más allá de lo que tú pensaste, de lo que se habló en el taller, y también ver cómo eso se expande, se potencia, adquiere también como nuevos significados a partir de lo que esta persona como que viene a proponer. Y que siento que en el caso mío y de Marta, pues fue como muy interesante y muy enriquecedor ese proceso para mí como autora del texto. Qué chévere. Cuéntanos un poquito más de eso. Marta, tú cuando te enfrentaste a esa lista de posibilidades de textos para elegir, ¿qué fue lo que sentiste en resonancia con el texto de Dani que te hizo escogerlo? Em, bueno, pues me gustaron varios, obviamente, de los que leí. Yo dije, bueno, va a estar complicado porque me puse a pensar, tal vez van a haber varios peleándose el mismo. Pero bueno, fue muy fluido finalmente. Yo vi en el de Daniel algo especial y es que era pues como el único que estaba en formato poesía. Me pareció como muy interesante porque era muy cortico, pero para mí era como muy profundo, porque yo lo vi, como ella acaba de decir, como que mi lectura en ese momento fue de una mujer en transformación, lo que vi en el texto, y me pareció un tema muy complejo, pues para un texto chiquito había como un buen contraste ahí, me pareció bien poder ilustrarlo, además que pues me gusta el tema también como de la psicología femenina, qué está pasando internamente, y era como una guerra interna, ¿no? Reflejada en una transformación de mujer loba. Y bueno, me gustó y ahí quedé yo con ese texto. Chévere, muy lindo. Y entonces después de que tú lo escoges, eh, se ponen en contacto las dos y empiezan ese diálogo. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cómo surge ese proceso de creación? ¿Hasta qué punto se acompañan en el proceso de creación de las imágenes? ¿O hasta qué punto es un proceso como más independiente por parte de los ilustradores? Y me imagino que cada caso es particular. Entonces, ¿cómo fue en este caso? Sí, bueno, en este caso yo lo sentí como muy libre, como que, bueno, pues en la experiencia que tengo como diseñadora y gráfico, ilustración, por lo general siempre te hacen como una petición muy específica o estás en un rol como de darle gusto a la otra persona, a ver qué quiere esa persona. En este caso me pareció como muy libre, como que propon lo que te salga, lo que te fluya y a Daniela le pareció como que era algo que yo debía proponer, lo que yo quisiera.
Obviamente, pues yo le mostré cosas que hacía. Todo fue muy libre, muy fluido. Y finalmente yo dibujé realmente lo que me fluyó y pues a Daniel le pareció bien. Así que me pareció muy, muy chévere porque no hubo como ninguna imposición o como alguien que quisiera controlar de alguna manera ese proceso creativo. Eso me pareció bien porque hay un diálogo como muy honesto entre texto e imagen y que finalmente se complementa muy bien, ¿no? La idea no es como poner textualmente lo que dice el texto en la imagen, porque bueno, la idea es crear ese complemento con ese diálogo y me pareció pues como muy liberador porque yo simplemente eh, como que entendí el texto a mi manera, propuse y pegó. Y pues fue por WhatsApp, obviamente nosotras no estamos en el mismo espacio y fue así como muy calmado, le envié, le gustó, ok, listo, se imprime. Genial, listo, sí. Yo creo que aprovechando que el texto es cortito, podríamos leerlo, si les parece, y mostrar las ilustraciones también para que nuestras invitadas, invitados tengan como un referente visual de sobre qué proceso estamos hablando. Entonces, Dani, no sé si quieras ir leyendo el texto mientras mostramos las ilustraciones. Sí. Qué nervios porque, bueno, como que todavía me parece retador leer poesía, pero vamos con todo. Bueno, dice así. Primer movimiento. Huida. Llueve. La tierra huele a sangre, sangre tuya. Uñas negras, garras negras, cadáver de mujer joven. Tus huesos lloran. ¡Aú! Luna de hielo, nubes rápidas, pelo espeso sobre piel humana. Mujer, perra hambrienta, sobras de tu carne nos sacian, matan. Dos patas, cuatro patas, bañada en luz blanca, corres. Cazadora, solitaria, nunca más las obras. Perra, también muchacha. Segundo movimiento, alimento. Hambre de carne joven, frío de montaña paramera. Abres el hocico, extiendes las garras como cuchillos. Negra, pesada. Sus ojos miedo, espejos de tu hambre. Copo de nube muerta, la entraña roja, revuelta. Ay, ay, ay. Ternerita, ternerita, te lloro. Ternerita, ternerita, no quería, no sabía que esto era causar dolor. Tercer movimiento, camino. Un venado mira fijo, dos lagunas oscuras. Arriba vuela un águila. El sol sale, tus manos, tu boca, sucias, rojas. Ay, ay, ay. El agua corta, limpia, pierdes el pelo, las garras, blanca, fría, mojada en la orilla. Pasa el día, los días, lloras. Poco a poco te secas, calientas. El fuego está adentro, te amasas la carne, la piel, te levantas, una pierna, la otra, emprendes un camino. Genial, muchas gracias, Dani. Es que no se te da leer poesía obvio, sí. Ahí salió perfecto. A mí me da mucha curiosidad también, habiendo visto otros textos tuyos como de otros barullos. Te quería preguntar justamente como por ese salto a la poesía, como porque pues de lo que he visto tuyo es como mucho más desde la narrativa, entonces me da mucha curiosidad de cómo llegaste a esto. Sí. Sí, pues de hecho yo tengo a la poesía como una amiga que de vez en cuando viene a visitar.
Em, es algo como paralelo a mi escritura, como dices tú, como más narrativa. Igual siento, como pueden ver, que cuando escribo poesía tampoco abandono del todo la narración, me cuesta mucho. Y ahí está un poquito. Pero pues yo creo que la poesía viene mucho cuando estoy viviendo como cosas emocionalmente muy fuertes y que justo coincidió con el momento del taller de bestiario, como que fue como un momento de mucha transformación en el que como que creo que me costaba eh, entender la vida de una manera racional. Entonces, pues creo que ahí la poesía fue la manera como de sacarlo, sí. Y que también debo decir que siempre como que este proceso de creación y más como con lo que les contábamos de compartirlo luego con alguien en la ilustración, es muy interesante porque pues uno pues ya siente como que no está cargando como sola con esos procesos, sino que es compartido. Entonces a mí como que me impresionaba mucho ver las imágenes que hizo Marta porque sentía que como que reflejaban, como que reflejaban muy bien como lo que yo estaba sintiendo y de nuevo sin necesariamente ser como una ilustración literal del poema, sino más bien como algo que lo amplía, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre es bonito. Qué lindo. Y Marta, para ti, este proceso tuvo como alguna, como que nació también de algo personal que te estuviera atravesando o de alguna otra reflexión, como ahorita detrás de cámaras un poco hablábamos como de esta relación del bestiario como desde este lugar enunciativo, como que es como un poco medieval, europeo y Marta me comentaba que le parecía muy chévere traer eso como al contexto colombiano. No sé si quieras compartirnos un poquito de esas reflexiones de cómo a ti personalmente te atravesó como todo este proceso de ilustrar Licántropa para el bestiario. Bueno, sí, lo que dices, pues yo actualmente vivo en Europa, estoy en Francia, entonces me causó curiosidad que se quería hacer un bestiario contemporáneo en Bogotá, en Colombia, y dije, bueno, claro, no sé si todas las personas están familiarizadas, bueno, el bestiario por lo general es un libro o un formato de libro como que viene del medioevo, de ilustrar todas estas bestias, las creencias, los mitos. Entonces es como la imagen que se tiene es como de un documento antiguo, una cosa antigua. Y en este caso yo dije, bueno, está cool llevarlo a lo que serían las bestias hoy, ¿no? ¿Qué serían las bestias hoy para la gente? Cuando la gente ya no es tan creyente como en aquella época, pero igual existen los miedos, existen los temores, existen creencias, existen cosas que te están afectando, en fin, y que sacan a esa bestia o que viene la bestia y te ataca y tú, bueno, en fin, reacciones, psicología, miedos, todo ese tema pues me atrae. Y bueno, cuando leí la poesía, pues sí, yo creo que me puse como en un lugar también muy femenino, pues siendo mujer obviamente. Sí, el texto de Daniela me resonaba como con otros duelos que yo también he podido hacer en mi pasado. Ahí está lo oculto, como que se hace esa conexión como con la persona que escribe este texto y tú dices, ah, bueno, sí, este texto no me es ajeno a lo que ella está escribiendo, como que yo siento que entiendo de qué habla y puede que ella esté hablando de una cosa y yo estoy hablando de otra, ¿no? Pero hay como un punto de encuentro y bueno, ahí viene la proposición, obviamente como guardando lo contemporáneo, pero en este específico, en el dibujo específicamente, yo quise como darle un trazo, como evocando un poquito el grabado, como también un pequeño clean ahí de ojo, como a lo que sería la estética un poco antigua, medieval,
¿no? Histórica, el tema del grabado, pues que es un proceso manual de rayar una superficie que puede ser madera o otra superficie y para imprimir manualmente. Entonces, pues yo hice, este dibujo es digital, pero bueno, era como la versión moderna de lo que podría ser un dibujo que esté en un bestiario clásico. Qué lindo, sí, qué lindo. Me parece también muy chévere como que al final terminan como siempre atrayéndose como no sé, personas que están como en situaciones como muy, como paralelas y se terminan acompañando en esos procesos. Entonces, me parece genial también de que Barullo, después de todos estos años de trabajo, ha encontrado la forma como de expandir sus dinámicas de trabajo y tienen personas que participan desde muchas diferentes latitudes. Entonces, además de Marta, que ahorita está en Francia, pues Dani está en Barcelona, y hay otras autoras, autores que están como en otros lugares, también está por ahí, vi a Miguel de México, Sebastián está en Cali, sí, como que es muy chévere porque el proceso se expande a poder trabajar desde cualquier lugar, básicamente. Pero lo que me parece particular de esta situación de su colaboración es que ambas son colombianas, que están ahorita ya en Europa y que azarosamente, porque no fue esa la razón por la que colaboraron, sino como por eso que hay detrás del texto y que tiene como esta magia creativa que es lo que luego resuena con las personas y las termina uniendo. Y entonces eso, como que ambas están como atravesando procesos como paralelos, que siento que a lo mejor eso es lo que hace que quede tan armónica esa colaboración entre el texto y la imagen también. Entonces, no sé, este proceso de colaborar entre ustedes, siendo colombianas, estando allá, pero como teniendo como centro este proceso que se estaba llevando a cabo acá en Colombia, cómo incidió eso, cómo en el proceso respecto a su relación de crear, para una dinámica de un territorio específico que ahorita presencialmente no pueden habitar. No sé si nos quieran como compartir algo de eso. Sí. Bueno, pues sí, no sé, a mí se me ocurre con lo que dices el tema del arraigo. En mi caso particular, y no sé si Daniel la sienta igual, como el tema de migrar, como que te hace perder un poco el arraigo. Entonces, pues esta participación para mí tiene eso especial, como que digo, bueno, Bogotá es mi ciudad, yo soy de allí y el hecho de participar con algo que estaba pasando en Bogotá me hace como no sé, como me da esa ilusión de arraigo, de alguna manera, como de que digo, bueno, ¿por qué no poder participar? Es genial el Internet, puedo participar en algo que esté pasando en Bogotá desde acá, porque pues finalmente yo soy de allí y seguiré siendo de allí siempre, así siga en Francia o me vaya a otro lugar. Y pues igual yo siempre tengo mi cultura es lo que soy, finalmente es lo que me da la identidad. Y bueno, yo siempre querré como hablar de lo que suceda en Colombia, de lo que suceda en Bogotá, estar al tanto de qué está pasando. Puede que por haber migrado me esté perdiendo de muchas cosas que estén pasando actualmente, pero trato como de ver qué está pasando, qué hay conversación, qué colectivos, por ejemplo, Barullo, que lo conocí por la convocatoria. Me parece muy interesante que un grupo de personas diversas se pongan a armar estas ediciones, fanzines y otras publicaciones que salgan como sin ningún control de una gran empresa editorial y que simplemente salgan como salgan, pues porque la gente, yo pues he visto el trabajo que han hecho y es como muy, sale como desde el corazón y todo el mundo ahí implicado trabajando, eso es un trabajo muy honesto, muy personal y muy artístico, pues finalmente eso es el arte, ¿no? Como plasmar lo que te sale aquí de las tripas, así lo llamo yo. Sí, yo últimamente he estado pensando también en algo por conversaciones también que he tenido con otras personas y es que a la final como que hacer un libro, hacer un proyecto editorial y también cómo va a ser particularmente este tipo de publicaciones, em,
autogestionadas, comunitarias, artesanales. Bueno, los términos a veces es como difícil de escoger uno, pero como dentro de ese mundo, es que posibilitan conexiones, posibilitan encuentros, posibilitan conversaciones que tal vez no se darían si no estuviera como esa excusa de hacer el libro, ¿no? Entonces, creo que más allá de esto que estamos como celebrando hoy, es que pudimos publicarlo y que lo pudimos sacar. Creo que también como todo el proceso de hacerlo como que tiene un gran valor en sí mismo, ¿no? Y como que a veces uno tiende mucho a pensar el arte como las obras, pero también como esos procesos que están detrás y digamos que muy puntualmente se ve como en esta conexión que hoy estamos como usando de ejemplo, que es como entre Marta y yo, son como también muy, muy valiosas, ¿no? Y por ejemplo, para mí, que mi proceso de migración ha sido más reciente que el de Marta, fue, fue muy significativo poder como saber o como darme cuenta que ella también estaba por acá y en un punto también, de hecho, como que nos pudimos ver y conocer en persona como excusa, o sí, como que la excusa fue el haber trabajado juntas y de hecho que cuando nos vimos dijimos como bueno, hay un tema que es el haber trabajado juntas, pero también el estar lejos del país y haber trabajado juntas, porque cuando nos vimos hablamos de algo y es como, muy seguramente si las dos estuviéramos en Bogotá, no hubiéramos sentido necesario tomarnos un café, pero por el hecho de que estamos lejos y que sabemos como lo importante que son como esas conexiones cuando uno está afuera, como aquí estamos así como que puede ser como un poco raro como encontrarse con alguien así por primera vez sin conocerla, pero pues lo hicimos porque eso también trae consigo la migración, como darse como ese lugar como de tengo a mi red lejos, entonces vamos a empezar a construir como nuevas relaciones, nuevos vínculos, ¿no? Entonces, eso también es bonito y lo quiero resaltar porque sí siento que a la final, lo que decía al inicio, como que hacer libros, eh, y digo hacer libros, pero puede ser también hacer una obra de teatro, hacer un poema, hacer una canción, son excusas para crear conexiones y para eh, cómo activar ese tejido cultural, ¿no? Sí, qué lindo eso que dicen porque me hacen pensar en algo que no había hecho tan consciente, pero creo que está súper tangible y presente. Y es que de hecho todas estas dinámicas autogestivas, comunitarias, alternativas, que sí, tienen tantos nombres, pero tienen de particular que pasa igual que como pasa con los procesos creativos artísticos, como que de repente la misma metodología que, más bien como el mismo tipo de proceso que sucede cuando uno crea algo que tiene que ver más con la intuición, como con cosas del subconsciente, como con lo visceral, como decía Marta también, como que nace de unas pulsiones y de unas cosas que uno no acaba de entender, sino hasta después de mucho tiempo, como haciendo cosas alrededor de eso, o puede que en todo su proceso esté solamente en el ejercicio de intentar entenderlo, como que de repente en estos ambientes autogestivos, la parte de gestión también nace desde ahí, como desde ese lugar más visceral, como desde esa necesidad de conectar con el otro, que es lo mismo que pasa cuando uno crea, como que uno no crea como en vacío, sino es como porque está intentando comunicar una sensación que conecte con alguien y que le resuene a alguien. Y siento que eso mismo pasa en estos procesos, como que esa
como que tú misma, Dani misma lo acaba de decir, como que lo relevante en últimas fue ese encuentro, más allá del encuentro en o sea, el texto y en la ilustración, como que lo maravilloso del proceso es como eso dio un encuentro real, como de las dos estando allá compartiendo esa experiencia. Y eso siento que es algo muy propio de las artes, como que lo que hace que sea esto un proceso tan artesanal no es solamente el hecho de que sea hecho con las manos o sí, como, porque incluso pues hay como partes muy industriales como en el proceso, como de mandar a imprimir y estas máquinas gigantes de litografía que sacan el montón de copias que uno saca, pero lo artesanal sigue estando en esa particularidad de cómo se crean esas redes y esos lazos, como que son muy hechas a mano, como que no tiene esta cosa artificiosa de la empresa que es como te contrato y sino que hay como de verdad un proceso más pensado y más intuitivo y como más desde el cuerpo y la presencia y los encuentros con los otros que desde otro lugar, que es como las formas en las que se hacen todos los otros tipos de edición tradicional, pues. Entonces me parece muy hermoso como que su caso justo ilustra como eso de lo que pasa en los procesos editoriales y autogestivos. Y justamente como que hablando de como estas otras formas de poder como hacer, como de poder, digamos, no, lo dicen ustedes de hecho en su publicación, en la publicación, como esta manera de seguir apoyando las prácticas culturales alternativas, es lo que en últimas a lo que ha estado apostándole Barullo todos estos años. Y creo que es muy lindo también ver que están en este punto como de tanto como de, uff, se logró, porque lograron hacer esta publicación a partir de una Vaki con la gente que estaba como colaborando y de ahí salieron todos los recursos para hacer esta publicación, ¿no? Entonces, no sé si quieran hablarnos un poquito de cuáles, ustedes cómo se sienten respecto a eso, como que cuál sienten que es el valor de que eso se haya logrado, de que hayan podido sacar, imprimir una publicación gracias a como esa solidaridad y esa colaboración entre el tejido que todos estos años han estado construyendo y alimentando. Em, pues voy a decir algo, pero también si quieren, Sebas o Johnny, pues bien. Em, yo siento que, bueno, para contarles un poco, em, hacer el bestiario ha sido como un proceso muy complejo. Yo creo que cada vez como que nos estamos como, no sé, como complicando más y de hecho ya hemos tenido mucha la reflexión de, bueno, tal vez vamos a volver a lo simple. Pero esto fue como de nuevo, como en el Cazador yo número 10 o en De Ida de Vuelta, como una publicación llena de experimentación editorial. En un primer momento nosotras estábamos muy convencidas de que la íbamos a poder financiar con recursos públicos. Pero no nos salió, lo intentamos varias veces y era como si tuviéramos como una tara, como que no nos salían, se nos olvidaba enviar un papel, cumplir con algo, como con un requisito y ni siquiera lográbamos entrar como a la parte de competición. Y ya en un punto como de, bueno, ¿qué hacemos? O sea, tenemos algo de caja, pero no nos da para sacar la publicación. ¿Qué hacemos? Y ahí fue cuando dijimos como intentemos lo de la financiación colaborativa, hagamos una Vaki y miremos qué pasa. Eso fue un proceso que para nosotras fue bien retador porque también implica activar esas conexiones de las que hablábamos ahorita, ¿no? Entonces, prácticamente tuvimos que hacer un proceso muy persona a persona, contactar con nuestra red
decirle cómo estamos haciendo esto, si te interesa, revísatelo, mira cómo lo quieres hacer. Volvimos a conectar con las autoras, que por ahí vi que estaba como Elsie y Luisa. Volvimos a contactar con las personas que estuvieron en ilustración, digamos con David, que nos apoyó en el proceso del taller de escritura, con diversas también como aliadas, ¿no? Como Casa Fuego, Hojas de Parra, como espacios culturales en los que estamos, para que como toda esa red como que nos ayudara a sacarlo, ¿no? Y fue como, vamos, vamos, vamos. Y al principio era difícil y decíamos como, "Uf, no estamos llegando", y el tema es que esto era una vaqui que si no llegabas a la meta, no te daban el dinero, era una vaqui starter. Entonces éramos como, no, ¿qué vamos a hacer? No sé qué, ta, ta, ta. Pero en un momento las redes empezaron como a activar, la gente dijo sí, 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 y fue muy hermoso ver eso, fue muy hermoso ver como tanto apoyo, tanta colaboración y sentir que cuando, cuando como el apoyo público, el apoyo estatal o institucional, como que no funciona, pues hay otras maneras y hay otras cosas que podemos hacer desde lo comunitario, desde lo colectivo, para gestionar proyectos. Entonces creo que para nosotras eh, fue muy iluminador ese proceso. Eh, Siento que nos abrió también la visión como de lo que se puede hacer, siendo también conscientes del trabajo que implica no solo para nosotras, sino también para nuestra red. Pero sí fue como una posibilidad que se abrió, muy interesante también. Sí, a mí también me parece como tremendo de esta experiencia, como ver ese otro mundo posible en donde lo autogestivo funciona no por subsidios del Estado, que es donde siento que se gana y se llega realmente como a una verdadera autonomía, porque últimamente yo he tenido la sensación un poco como de que, al menos acá en Colombia, como que bueno, y en general no creo que la realidad latinoamericana diste mucho de esto mismo, em, pero como que la única forma de uno poder sobrevivir de las artes, de la creación, etcétera, es como volverse un experto en ganarse convocatorias. Y entonces uno ve como que las convocatorias, o al menos eso pasa acá en Colombia, que las convocatorias que ofrece el Estado, como que siempre se lo están ganando las mismas personas, porque eso, se han vuelto expertos en ganarse las convocatorias, porque es como el único lugar de donde se pueden sacar recursos para poder sobrevivir de las artes. Pero entonces, como que siento que eso ha creado esta dinámica medio frustrante, como de que entonces pasa, o sea, eso, como que entonces uno ya se súper prepara y está todo el año como pensando en qué presentar para el siguiente año, el siguiente proyecto, lo que sea, y pasa alguna cosa con eso que está como tan lejano, porque yo no siento que nosotros los que estamos intentando sobrevivir de eso, como que tengamos alguna incidencia real en cómo se maneja el asunto de sobre qué salen las convocatorias, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier cosita que pase, cualquier modificación, cualquier cambio de fechas, cualquier cosa que junte, que se le dé al ministerio por juntar. Este año, por ejemplo, en las convocatorias del ministerio, juntaron un montón de categorías en una misma convocatoria. Entonces, como que es muy frágil como esa autonomía que uno está intentando construir desde la autogestión cuando se pone en ese lugar de poner, de ser como, de depender del Estado, ¿sí? Entonces me parece súper poderoso y súper inspirador y como ahora un gran referente de cómo se puede lograr mantener ese trabajo solidario y autónomo y autogestivo desde una autonomía real, como que ya no implica cómo conseguir recursos de depender de estas entidades públicas. Entonces a mí me parece como increíblemente poderoso que hayan logrado eso. No sé si eso les ha abierto entonces como
esta visión que dices que les abrió como a otras posibilidades de, como de seguir alimentando esta autonomía, ¿qué han pensado respecto a eso? Como, sí. Mm, Pues digamos que ahorita nosotras estamos como en un proceso de mucha reflexión interna, como de qué vamos a hacer. Em, Estamos intentando ver cómo también como de qué manera poder ser como más sostenibles económicamente. Em, entonces, no sé, yo casi que por ahora no me aventuro a decir nada, pero lo que sí siento es que lo que decía ahorita, como que se abrió una posibilidad que antes estaba como, eh, sí, como que no la veíamos o nos daba miedo. Mm, Nos daba también incluso como vergüenza, ¿no? Es como algo que en un punto lo hablamos con el equipo y es como que uno se siente como pidiendo limosna y es como wow, qué fuerte, ¿no? Como qué fuerte que se sienta así, qué fuerte que uno sienta que las otras personas y sobre todo personas de tu círculo cercano lo tomen así, ¿no? Como porque le ponemos como ese lugar a nuestras creaciones. Em, pero sin duda también igual eh, como más allá como de esas preconcepciones que uno pueda tener de cuando te dicen como, hey, acompáñame con esto, creo que también se crea como un cambio en la dinámica como con la comunidad alrededor de Barullo y es como entra más, ¿no? Entra más, entra en este proceso también de producción, acompáñanos más, ¿no? También como está aquí más cerquita, como este tipo de eventos. Y creo que también eso puede llegar a ser como eh, lo revolucionario en ese proceso, ¿no? Como acercar aún más a la comunidad, aunque traiga consigo ese proceso un poco raro y tensionante de romper con esa visión o como con ideas preconcebidas de qué es lo que se está pidiendo y desde dónde. Sí. Sí, que es como en últimas estas dinámicas las que fortalecen como ese tejido de que ese tejido que luego es el que va a sostener como este tipo de cosas, ¿no? Como, como estas otras posibles iniciativas que tengan para encontrar esa manera de ser más autosostenibles, literal, como, y ni siquiera de que tengan que sostenerse entre ustedes mismos solamente como equipo administrativo, sino como aquello en lo que se está convirtiendo Barullo, que es más como esta gran comunidad, como de creadoras, creadores, colaboradoras, colaboradores, como que le apuestan a estos proyectos que les están mostrando unas voces como más cercanas, porque también eso es como lo poderoso de estos proyectos, que es lo que decía Marta, como en un punto de la conversación, como que en últimas no son solamente las editoriales gigantes y uno a la espera de eso, los que pueden mostrar como todas esas voces de nosotros mismos, sino como, pues somos nosotros mismos, como los que estamos ahí como mostrando lo que hacemos, como mostrándonos los unos a los otros. Em, Como para ir cerrando como última pregunta, le quería preguntar a Marta, que ha tenido experiencia como trabajando, por ejemplo, en otros ámbitos de diseño editorial y como ilustrando para otros lugares publicitarios y así,
justamente como cómo sientes ese contraste de haber participado en este proceso, que es como un proceso de cultura alternativa en comparación con esos otros espacios y esas otras dinámicas. Bueno, pues yo la verdad no había tenido la oportunidad de colaborar así como con un colectivo que se autoedita y se autopublica. Fue mi primera experiencia en ese sentido, pero obviamente hay una gran diferencia porque yo vengo del mundo laboral como diseñadora gráfica, trabajando en agencias o trabajando en, bueno, publicaciones con editoriales o cosas del distrito también, que bueno, ediciones distritales o públicas, y pues siempre tú sigues como una cosa, un brief, o siempre sigues como una petición muy específica. Obviamente como diseñadora gráfica hay una parte creativa que tú aportas, pero está sujeto a que 1000 personas te lo voten o te digan que no. O me han pasado 1000 veces, me imagino que es la historia de todo diseñador gráfico, que tú haces algo que con mucho esfuerzo y lo pensaste, lo reflexionaste y te parece bueno y lo presentas y el cliente te dice no, no me gusta, y terminas haciendo algo horrible que no te enorgullece para nada. Es como una historia que se repite y bueno, y esa era un poco mi historia, obviamente, entre otras cosas, ¿no? En mi experiencia laboral he hecho muchas cosas, cosas buenas, cosas no buenas, cosas que no me atrevo a meter en mi portafolio, otras que bueno, que sí. Y en este caso, el trabajo fue simplemente proponer algo libre completamente, no había ninguna imposición más que conectar, precisamente lo que decía Daniela, conectar con el otro, conectar con el autor, dar tu arte, ese era el aporte, y pues ser muy consciente que aquí no hay dinero, que aquí no había ningún contrato, nada que nos atara a una lógica laboral o de intercambio comercial, era puramente artístico y por amor al arte. Entonces esa es la gran diferencia. Genial, muchas gracias, Marta. Bueno, y después de este gran panorama de, bueno, chiquito, pero súper sustancioso, siento, de lo que son justamente como los procesos dentro de este tipo de dinámicas, dentro de este tipo de publicaciones, quisiéramos abrir el espacio para que se animen a hacer preguntas, comentarios. También veo que hay como, pues, otras colaboradoras y colaboradores, escritoras, escritores y ilustradores, ilustradoras. Entonces, si quieren como decir algo respecto a su propia experiencia también, como cómo lo sintieron, qué opinan de todo esto que hemos estado hablando. Estaría lindo también como poder expandir la conversación a que escuchemos las otras voces de quienes nos acompañan hoy. Entonces, si alguna quiere como decir algo, sí, Laurel, adelante. Hola. Bueno, yo siento que esto es medio comentario, medio pregunta. Como yo tenía la oportunidad desde hace un par de años de seguir un poco más de cerca el proyecto, me disculparán si me demoro en hablar, como que me emociono un montón escuchándolos hablar y me emociono un montón cuando leyeron como el texto de Dazo, como que me llegó muy duro. Ciertamente yo siento que, pues como persona que les ve y las ve como muy frecuentemente trabajando, hablando, pero no está metida, como que es muy denso porque cuando uno ya las ve en este proceso de ya se logró publicar y todo lo que implicó, y como estas cosas que uno se pierde, como que remueve mucho emocionalmente. Entonces, sí. Pero lo que estaba pensando, que en algún momento de su mencionó, es como yo me alejé mucho como de la lectura, porque efectivamente yo veía estos libros que uno compra editoriales, son como, de alguna forma todos son lo mismo, ¿no? Como físicamente, pues. Uno los ve como muy parecidos todos entre todos. Habrán como ciertas diferencias en papel y cosas que uno, digamos, como ser humano terrenal no comprende hasta que encuentra gente que trabaja en la editorial, pero para uno es muy lo mismo. Y cuando yo encontré a Barullo, Barullo fue como no sé, mi entrada al mundo del fanzine, el fanzine colombiano, como en Bogotá, y me pareció increíble. Yo les conocí como con el número 10 si no estoy mal, que después escuché cómo fue caótico su publicación. Y quería preguntarles sí, un poco más sobre eso, cómo decidieron o cómo llegaron como
a esta forma física de la publicación que sacaron, como cómo fue el proceso. Y aparte de eso, decirles como yo siempre he escuchado que, bueno, y que hablen un poco, o pues me gustaría que hablen un poco como estas cosas que también he escuchado, como ya a puertas cerradas o como de forma muy personal de lo que cuesta, ¿no? Lo difícil que es, lo que he visto que a veces se vuelve caótico y cómo logran, no sé, aunque se vuelva caótico, igual sacarlo y volver a esas ideas. Porque sí he visto que después de ciertos números dejaron de ser como estos fanzines que se parecían mucho al libro, a la libreta como delgada, y comenzaron a experimentar con un montón de cosas, un montón de formas y colores y figuras y tamaños, que a mí me parece increíble, me parece hermoso, fue lo que me atrajo al mundo del fanzine. Y me gustaría como que sí, como si lo pueden expandir, si pueden hablar un poco de cómo ha sido esta experiencia para ustedes, me gustaría mucho escucharles. Ya. No sé, Seba, si quieras como hablar, que siento Sí, que estuviste em, ahí dando la vale, yo diría que sí, digamos que primero esas reflexiones sobre el formato siento que se dan em, sobre las lógicas de creación que nos podemos permitir. O sea, digamos que nuestras intenciones o lo que nos mueve a hacer publicaciones es diferente a las que tiene una editorial. Entonces, en ese sentido, podemos tener como esos diálogos respecto al papel, al formato y a complicarnos la vida en ese sentido. Y yo diría que lo que motiva sobre todo también al final estaba como un poco ya hastiado del bestiario, porque claro, era como se te está cortando un poquito. Sí, un poquito al final no te escuché como después de que hablaste que ya te estabas hastiando. El ya, agobio. perdón. Decía que Ay, no. cuando surge el agobio, creo que en este tipo de procesos lo que más motiva es lo comunitario, o sea, el sentir que hay un montón de personas atrás en las que en un proceso que ya pasó como ilustración o escritura, pues la dieron toda, entonces como que uno siente, tengo que seguir haciéndole para culminar. Entonces creo que es eso, que ahí entra mucho esto de lo comunitario y de todas las personas que hay detrás de este bestiario, pues que son un montón en todos los procesos. Genial, gracias Yo por sus... quería añadir como algo chiquito. Y es que también como en esas conversaciones que les he dicho que he ido teniendo, como que una persona me recordó algo que había olvidado. Y es que la palabra fanzine, eh, pues quiere decir como publicación hecha por aficionado. Y yo casi siempre había entendido como esa palabra aficionado, más desde la lógica como de una persona que no es profesional, ¿no? Sino que lo hace a partir de los medios con los que tiene a la mano, y que igual me parece como muy poderoso y muy reivindicativo. Pero esta persona me recordó que fanático es alguien que ama algo, que está aficionado, que siente pasión por eso que está haciendo, ¿no? Entonces, como que surge muy desde la emoción y yo digo, sí, claro que sí, como que es muy lindo que la palabra fanzine tenga como eso también ahí, porque es que claramente
la razón por la que salen estas publicaciones es por eso, porque nos encanta hacerlas y porque somos también como bastante tercas en hacerlas, porque de otra forma como que no tendría otro sentido, porque no tiene como un sentido económico, sino es completamente como algo que uno hace por disfrutar la vida, por sentir placer, ¿no? Em, entonces, bueno, quería decir eso. Y siento que en medio como de ese proceso, entonces le hemos empezado a sacar mucho gusto como a lo que dice Laurel, como a la experimentación a partir de lo editorial y ver lo editorial también como una práctica artística, ¿no? No como un proceso plano en el que se siente como un medio fijo, para comunicar unos contenidos, sino que la edición es también un arte y en la edición también se puede como experimentar, crear, aportar cosas al contenido, ¿no? Y algo muy lindo que tiene el proceso de Barullo es que en la parte editorial somos muchas cabezas aportando ideas, porque somos lo que les contaba, 5 personas, a veces el equipo es un poco más grande y todas empezamos como, ay, ¿y qué tal si le ponemos color? ¿Y qué tal si tiene como hojas pequeñas? ¿Y qué tal si tiene como este concepto de que no es un monstruo externo, sino que está en el interior? Entonces realmente estaría como en nuestra cabeza y como que el tema de lo que tiene que ser gráfico son como las neuronas, ¿no? Entonces como que siento que a partir como de esa conversación entre nosotras y de lo que cada una va aportando como en ese proceso editorial, es que empiezan a surgir como estas publicaciones tan, pues tan distintas a los libros industriales. Y contestando como la otra parte de la pregunta, es como bueno, ya, ¿y cómo lo vamos a hacer real, no? ¿Cómo lo vamos a hacer real? ¿Qué va a implicar eso? Desde como las horas de trabajo que pueda costar, pero también como la parte material y la parte como de cómo conseguir esos recursos. Porque también una de las razones por las que los fanzines tienden a ser simples es para que justamente sean posibles, ¿no? Pero entonces cuando uno se pone así como demasiado caprichosa, empiezan a surgir estos retos adicionales de, bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? Y en esa parte, como les contaba Sebas, pues sí, fue realmente complejo. Hubo momentos en que, en que odiamos la publicación también, ¿no? Como, por un lado, sentir como mucha pasión, pero siento que eso, como que esos sentimientos fuertes también están detrás de pues como de emociones también, eh, de tristeza, rabia, frustración, ¿no? Y creo que justamente ahorita también en este proceso que estamos viviendo de producción, pues están como viviendo están a flote esas emociones complejas, pero también, y coincido con Sebas en lo que dice em, de que se compensan, o bueno, al menos para mí se compensan cuando uno la ve en físico y también como con estos encuentros que van surgiendo. Sí, yo también ya estoy regresando al amor con ella. Sí, creo que es como normal no pasar por ese Creo que proceso. es como normal no pasar. Creo que es como normal no. Uy, lo siento, hay un momento de eco.
como pasar esos momentos de amor-odio con las cosas en las que trabaja. Creo que es parte del amar mucho algo que uno a veces lo odia. Solo es muy intensa la sensación al respecto. Jerry tenía también la mano levantada. Ay. Hola a todos, todas, todos. Yo soy Jerry, soy ilustrador y pues igual colaboré con uno de los cuentos. En mi caso fue un cuento. Bueno, para empezar, como yo quería contarles que yo no soy de Colombia, yo soy de México y pues esto, de hecho creo que no esperaba ver a Jenny aquí, pero creo que fue por ella hasta esto. Y bueno, primero es muy interesante, ¿no? Justo a mí me gusta mucho, bueno, yo también hago fanzine, ahí está el mío, mi ilustración. Yo también hago fanzine, entonces esta red que entre fanzineros que pues transgrede incluso tiene cierto privilegio, ¿no? Cierto nivel socioeconómico, capital cultural, etcétera, ¿no? Y el fanzine facilita mucho eso, ¿no? No digo de que yo no haya tenido como muchas facilidades en la vida, tuve pues educación universitaria y demás que pues mucha gente no tiene, pero justo el fanzine me permitió esto, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención es cómo parece que hay como, digamos, una identidad gráfica definida a pesar de que somos distintas voces, ¿no? Y no hubo y no es como en otros casos donde editorial pues industrial, donde hay como un manual de estilo. Aquí fue como totalmente libre y aún así hubo como esta sinergia, bueno, este trabajo conjunto sincronizado que, que fue hasta cierto punto que fue muy orgánico, ¿no? O sea, no fue como que se planeara en algún momento, evidentemente hubo una selección, también pues al momento ya de editarlo, se decidió como la envié, ¿no? O sea, yo le sugerí a Johnny, que fue el que escribió este cuento, salirme como de un espacio designado, sino más bien irme como a las laterales de la hoja y me dijo que le parecía perfecto, ¿no? Y ya después como vimos cómo acoplar el texto a esta parte, ¿no? Por lo regular cuando trabajas pues en una editorial es mucho más estructurado desde el principio, ¿no? O sea, más allá de si ya tienen el texto, ¿no? Siempre te dan un espacio designado, ¿no? Para trabajar. Y aquí no, aquí yo pude como sugerir yo ese espacio, ¿no? Entonces eso fue una parte que me gustó muchísimo, que me gustó mucho como justo sentí que se integró mucho el estilo que trabajé, ¿no? Que, que no lo hice como en intención de pues igualar nada, pero de alguna manera como que nos fuimos entendiendo todos en el proceso y ajá, justo, ¿no? Y también quería el texto, me parecía mucho como, pues esa idea, digamos, en el acomodo del texto como tal, ¿no? Desde su versión previa, o sea, la que todavía no estaba ajustada a la hoja y a la publicación impresa, sino nada más era el puro texto. Siempre se vio como cambio gradual, ¿no? Y por todo lo que habla, ¿no? Que pasa de ser como que es como parte de un universo más grande que varios de los textos aquí dentro del bestiario se encuentran, pero empieza como con este aire como de pues algo de fantasía, ¿no? Pero fantasía
no cura todavía, ¿no? Pero eventualmente se va transformando, ¿no? Y algo que pues regularmente no lo vemos como algo que nos cause temor, aquí es algo que nos causa temor, ¿no? Y es un temor que más allá de lo que se describe, que son estos seres que se forman a partir de un gas, ¿no? Y que no se sabe si son pájaros o si son nubes, de incertidumbre emocional, ¿no? Que era como lo que para mí fue demostrando, ¿no? Esta incertidumbre. ¿Es solo mi internet o estamos perdiendo a Jerry? Sí. Ahí. ¿No? Esta idea de Jer, no sé si nos escuchas, pero tu señal está entrecortándose mucho. Ya no te estamos escuchando tanto. entrar. ¿Me escucho mejor? Apagué mi... Ay, ya se te escucha. Ay, ¿viste? De No, pronto, no, ya no me escucho, ¿verdad? sí. ¿Aló? Eh, pero sí, ahí ya te estás, Estamos. para despedir a Marta, que se tiene que ir, para que yo pero también que Marta pueda hacer lo que tiene que hacer. Muchas gracias, Marta, por Gracias. acompañarnos, por tu participación y por todo. Muy lindo conocerte y todo lo que nos compartiste. Muchas gracias a todos. Me encantó participar en el proyecto y espero que vengan muchos proyectos más. Me encantó todo, todo. Muchas gracias. Y bueno, me tengo que ir, lo siento. Vale, Chao. tranqui. Chao, Marta, gracias. Chao. Chao a todos. Jerry, ahora sí de pronto si apagas tu cámara, te escuchamos para que puedas terminar lo que estás diciendo. Mm, sí, pero el micrófono, tienes el micrófono cerrado, no sé si estás hablando o si nos escuchas. ¿Nos escuchas? Ya. Perdón, ¿sí ya me escuchan? Sí, Sí. ahí. Ay. Ok. Bueno, pues no sé hasta dónde se Pero se te quedaron. escucha súper Creo que entrecortado, expresé la entonces si mayor quieres parte de apagar lo tu que cámara. quería, pero creo que ¿Me escuchan mejor? Sí, ya ahora sí el audio sí se escucha. Mejor, sí. Ok. No sé en qué parte se quedaron. Yo básicamente, bueno, creo que expresé todo lo que quería, pero creo que la última parte ya me escucharon. Pero básicamente lo que decía era como, pues, este proceso, bueno, para mí fue significativo por todo lo que ya había expuesto y también como esta idea de transición gradual que vi en la historia específica de Johnny, que también, pues, ahora ya viendo la publicación completa, veo que se encuentra, ¿no? En todo el texto, de que es como, en general, digo, toda la publicación tiene como esta transición, ¿no? Y justo este texto me parece interesante porque tal cual en el texto habla como de esta transición en una parte muy en, la, en lo indefinido, ¿no? En aquello que no es una cosa ni es otra. Eh, eh, Como decían, también desde un punto de vista emocional, como desde la censura o la memoria, ¿no? Y la pérdida de la memoria, como esta idea de aquello que Perdimos tu audio otra vez. Sí. Aló, Jerry, ¿estás ahí?
Creo que ahora sí se nos fue la señal. Mientras recuperamos a Jerry, yo quería decir algo como hilando un poco, es que, bueno, como ilustrador para mí fue como muy valioso el proceso de trabajar como con esas 12 personas, porque, claro, es conocer como un montón de estéticas y propuestas súper diferentes. Y a mí me pasaba antes que yo como que valoraba un montón estos libros como que eran ilustrados por una persona y se veían como súper unificados. Y me sumó a Jerry que de algún modo el bestiario al final tiene una unidad, pero pues dentro de la diferencia del montón de personas que trabajan ahí. Entonces, siento que también desde el fanzine y desde este tipo de propuestas de lo comunitario, uno empieza a valorar ese tipo de estéticas que están muy asociadas al trabajo desde muchas manos. Y nada, como que quería sumar un poco eso. Gracias, gracias Sebas, gracias Jerry también. Ay, sí, lástima el internet, pero todo lo que dijiste fue muy lindo, muy de acuerdo, yo creo, todas con ese sentir que expresas. Em, bueno, muchas gracias a todas por sus comentarios, por su atención, a Dani y a Marta por su conversación, a quienes participaron, a quienes nos escucharon, a todas las personas que están haciendo parte de este espacio, que con su escucha activa igual también están aquí como muy, muy presentes y eso se siente y se agradece un montón. Y pues ahora entonces los dejamos con Johnny para nuestra actividad de cierre. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la conversación tan nutrida. Para cerrar, queremos hacer algo muy pequeñito, un poco en línea con las bestias. Voy a dejarles un enlace de un Menti, ahí ustedes entran y les va a aparecer para votar. Realmente la pregunta es cuál es su animal espiritual y cuál consideran que es su animal espiritual. Si tal vez es un perro, si tal vez es un gato, si sienten mariposa, no lo sé. Pueden escribirlo ahí para que vayamos formando una nube de distintas bestias y criaturas con las que sientan que resuenan. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias en verdad por hacer parte de este espacio. Para Cazabarullo siempre es un placer que estén visitándonos. Entonces voy a proyectar las respuestas que vayan saliendo y ya, con esto creo que nos despedimos, ¿verdad, Tazu? Y Sebas. Sí, sí, pues podemos como dar como unos minutitos para hacer la actividad, vemos qué tal quedó y nos despedimos. Pueden poner también más de un animal, ¿no? Como hasta 3. Ah, es el que está ahí por chat. Perdón, ahora el micrófono que no es el que está ahí por el chat, ¿cierto? Sí. Ay, qué chévere. Bueno, aprovecho ahí mientras escriben para leer un comentario que nos mandaron por el chat. Si quieren mandar más, no duden en hacerlo. David Vázquez dice, los admiro mucho por sacar estos proyectos adelante, no ha sido nada fácil y el continuar con sus sueños y propósitos me parece increíble. Gracias, David, por esa buena energía. Por ahí Blanca Rodríguez nos dice, qué bueno que llegaron a buen puerto con este lindo proyecto. Mis más sinceras felicitaciones y cuenten con mi apoyo. Muchas gracias, Blanca, también. Bueno, muchas gracias. Alberto nos dice, qué maravilla ver el resultado de todo el trabajo
arduo y lleno de tanto amor. Gracias. Y él sí, que también fue autora en esta publicación, nos dice, son todas muy especiales, amo su ingenio y trabajo. Em, Bueno, yo creo que vemos ya varios animales ahí, varias focas, gallos, nutrias, patos, hámsters, la oscuridad, en fin, a propósito hay un texto sobre la luz en la publicación, entonces una vez más y para cerrar, no quiero perder la oportunidad de invitarles a nuestro lanzamiento presencial el próximo sábado 13 de abril en Hojas de Parra, en horas de la tarde. Vamos a estar desde tempranito leyendo textos de la publicación, después vamos a tener una búsqueda del tesoro para que se lleven una ilustración, para que se lleven tal vez un par de cositas bellas y finalmente tendremos un conversatorio en el que profundizaremos con Emily Blanco, que es una de las escritoras y también hace parte del equipo de Casa Barullo, con Paula, que es una de las escritoras, y estará moderando uno de los libreros del espacio. Entonces, súper invitados, invitadas, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias por creer en Casa Barullo.